de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, hermanos, continuando con el estudio de Apocalipsis. Hemos estado viendo los sellos que han sido abiertos y en esta ocasión llegamos al sexto sello. Estaremos viendo, hermanos, cómo acá se nos presenta ya el poder de Dios manifestado en la tierra y sobre los habitantes que estarán en ese momento. En la Biblia encontramos las perturbaciones celestiales muy a menudo, y estas están conectadas, hermanos. Todo lo que sucede en el cielo está conectado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Sofonías y Jesús mismo nos describen situaciones que se verán y se vivirán en el cielo a consecuencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje muy conocido en Sofonías, hermanos, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Está hablando, hermano, de que el día del Señor vendrá y se dejará ver y se dejará notar, hermanos. Joel también habla un poco acerca de él, y Joel en su capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, porque grande es el día de Jehová, y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Y ya llegando nosotros, hermanos, al versículo número 12, encontramos ya la descripción y la apertura del sexto sello. Vayamos pues, hermanos, al versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Vemos esto, hermanos. Acá aparecen dos figuras literarias, como silicio, como sangre. Y este como, hermanos, es una figura literaria que se llama símil. Y lo que no está diciendo aquí Juan que el sol se puso negro, sino está dando una comparación. También está dando una comparación con la luna, que dice que se puso como sangre, no que era sangre. Entonces debemos, hermanos, de ver que este texto está llevándonos a ver que Juan tuvo una visión, y lo que él está viendo lo compara con algo que él conoce. El sexto sello, entonces, hermanos, podemos ver cómo Dios inicia su intervención directa sobre este mundo. Este sello, hermanos, desata la ira de Dios en gran manera. ¿Y cómo lo vemos nosotros, hermanos? Ya lo encontramos nosotros, y dice el texto que hubo un gran terremoto. Habrán, hermanos, ocurrido ya en el mundo muchos terremotos, como lo muestra Mateo, hermanos, en su capítulo 24 y su versículo 7. Y Mateo en el capítulo 24 y versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos aquí la descripción que está dando Jesús cuando está hablando acerca de los últimos tiempos. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 7 dice que habrá terremotos en diferentes lugares.
Pero el terremoto, hermanos, que está mencionado aquí en el versículo 12, hermanos, es un terremoto como nunca nadie lo ha visto. Será, hermanos, más que un terremoto. Todas las fallas terrestres, las placas tectónicas de la tierra, hermanos, serán removidas. El terremoto será a una escala global, hermanos. Ninguna parte del planeta se librará de este mal. Podemos ver entonces, hermanos, que es un terremoto el cual, hermanos, moverá los cimientos de este mundo. Eso, hermanos, a consecuencia de la ira que trae Dios, porque es Dios el que está trayendo ya estos juicios sobre la tierra. Pero sigamos viendo el texto. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió, dice, toda como sangre. Ahora aquí ya vimos, hermanos, que lo que está haciendo Juan es una comparación. Está utilizando una figura literaria como el símil para dar a entender lo que él está viendo. Él dice, ¿cómo? Es una comparación. No necesariamente, hermanos, el sol se pondrá negro y no necesariamente, hermanos, la luna se pondrá como sangre o estará teñida en sangre. Junto con el terremoto, entonces, hermanos, viendo ya un estudio más profundo, podemos ver que habrá erupciones volcánicas por todas las partes del mundo. Y la ceniza y los escombros, hermanos, cubrirán la atmósfera terrestre, por lo cual se oscurecerá la luz solar. Y el sol, hermanos, se verá negro. Era parte de lo que estaba viendo Juan, hermanos. Y la luna dice que se verá con un tinte rojizo. Esto es a consecuencia, hermanos, de los gases y los vapores que los volcanes soltarán. La luna tendrá una apariencia rojiza también. Vemos esto, hermanos, y lo encontramos como Zacarías también describe este acontecimiento que estará sucediendo allá cuando el Cordero traiga la ira de Dios. Y Zacarías, hermanos, en el capítulo 14, Zacarías, hermanos, nos habla a nosotros y nos muestra a Zacarías cómo él también está viendo y cómo se le da esta visión. Zacarías 14, 6 y 7 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es escondido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Vean esto, hermanos, cuando el Cordero de Dios venga, hermanos, habrá un gran terremoto, el sol se oscurecerá, la luna se volverá como sangre. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios han de caer sobre este mundo, sobre esta tierra y sobre los que están morando en esta tierra, hermanos. Entonces el Señor, hermanos, traerá su juicio sobre los moradores de esta tierra, como ya estamos viendo en el versículo número 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Pero si seguimos nosotros, hermanos, veamos el versículo 13 y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Acá, hermanos, la palabra estrella puede referirse a cualquier cuerpo celeste, ya sea grande o pequeño, pero la mejor traducción, hermanos, que nosotros podemos tener de este versículo es que habrá una lluvia, hermanos, de meteoritos en la tierra que destruirá gran parte del mundo. Hoy en día, hermanos, se nos dice que habrá lluvia de estrellas, pero en realidad, hermanos, son rocas que están entrando en la atmósfera terrestre, hermanos, y por la presión de la atmósfera terrestre, estas rocas se desintegran por el calor y ya no llegan a tocar la tierra con mucha fuerza. Pero en este momento, hermanos, que está describiendo el versículo 13, según nos muestra, hermanos, los meteoritos que vengan sobre la tierra, estas rocas gigantes, hermanos, serán
grandes. ¿Por qué, hermanos? Porque no se derretirán, no se consumirán al entrar a la atmósfera terrestre, sino que caerán directamente en la tierra y causarán un gran daño, destruirán gran parte del mundo y muchas personas morirán a consecuencia de esto. Vemos aquí, hermanos, la ira de Dios, la ira del Cordero. Y es que, hermanos, debemos de recordar que Dios habla con amor, Dios habla con paciencia, pero el mundo no ha querido escuchar y no lo escuchará. Y todos aquellos que no quisieron escuchar al Señor cuando Él habló a través de sus siervos, a través de su iglesia, tendrán que enfrentar ya no la paciencia, ya no el amor de Dios, sino que tendrán que enfrentar la ira de Dios, que ya se nos está revelando cómo será. Y será una situación y circunstancia muy difícil, hermanos. Habrá terremoto, habrán aspectos, hermanos, en el cielo, con la luna, con el sol, con el mismo planeta, con la destrucción que traerán estos meteoritos, hermanos. Será algo difícil. Las personas que estén viviendo en ese tiempo, hermanos, tendrán mucho de qué lamentarse por haber rechazado al Cordero de Dios. Pero también el texto dice: como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La figura aquí de la higuera y de los higos solo nos muestra la facilidad con que estas rocas, hermanos, caerán en la tierra. Así como el higo se desprende fácilmente, así caerá estas rocas y así vendrá el juicio de Dios sobre esta tierra y sobre los que están morando en esta tierra, hermanos. Por lo tanto, hermanos, debemos de prestar atención nosotros y debemos de estar conscientes, hermanos, que el juicio del Señor vendrá sobre este mundo. Y como dice el texto, hermanos, que acabamos de leer, tanto el versículo 12 como el versículo 13, habrán señales y este mundo sufrirá. Habrá un gran terremoto, hermanos. Si hoy en día, con todo lo que hemos visto que causa el medio ambiente, la humanidad se desespera, la humanidad se pone nerviosa, la humanidad está ahí pendiente, hermano, de todo lo que sucede, pero cuando venga esto, hermanos, será algo tan grande, porque será el juicio, será la ira de Dios derramada sobre el mundo. Será algo, hermanos, que no lo podemos imaginar ni lo podemos pensar, pero solo al leer ya el versículo 14, 15, 16 y 17 podremos entender, hermanos, la magnitud del juicio y de la ira de Dios que será derramada sobre el mundo que esté. Pongamos atención, hermanos, a las señales del tiempo. Meditemos, hermanos, en las señales que nuestro Señor Jesucristo habló allá en el Evangelio de Mateo, cuando Él habló a sus discípulos, cuando Él habló a su pueblo. En el capítulo 24, en las señales del fin, meditemos, hermanos, allá en el mismo libro de Apocalipsis y veamos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta y que debemos de estar más firmes que nunca, hermanos, y de afirmar nuestra fe, nuestro corazón, únicamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor viene por una iglesia santa, porque el Señor viene por una iglesia que ha sido comprada por Él. Y el Señor, hermanos, no se llevará a ninguno que no sea un cristiano verdadero y fiel, que haya aceptado a Jesús verdaderamente. Así que, hermanos, un placer haber compartido estos dos versículos de la Biblia con ustedes. Que el Señor les bendiga y que ustedes puedan seguir meditando en el texto de Apocalipsis. Bendiciones, hermanos.